Bueno, Egunon, buenos días a todos los asistentes a esta presentación de resultados del informe Global Entrepreneurship Monitor Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondiente a la edición 2021-2022. Y bueno, pues antes de comenzar, y en nombre de todos los miembros e investigadores del Observatorio Vasco de Emprendimiento, me gustaría agradecer el apoyo en la mesa que tenemos de Leire Madariaga, que es nuestra directora de Emprendimiento directora de Transformación Digital y Emprendimiento de Gobierno Vasco, es que a mí me sale el emprendimiento por delante, Leire, y a doña Maya Calleja, que es la directora de Emprendimiento y Transferencia del Campus de Araba de la UPV-EHU. También deseo agradecer pues la acogida que hemos tenido desde el centro de investigación en el que nos encontramos hoy, el Micaela Portilla, que nos ha facilitado no solamente la organización presencial del evento, sino algo en estos momentos muy valioso, que es pues la retransmisión a través de EHU TV, el canal del Campus de Araba, ya que mucha gente que tenía confirmada la asistencia hoy, sobre todo de Vizcaya y de Guipúzcoa, pues se han disculpado a última hora y gracias a los técnicos del campus que les tenemos ahí al fondo, podemos retransmitir y poder transferir, ¿no?, esto que hacemos todos los años, investigando y midiendo el emprendimiento, a todo aquel que quiera verlo desde el ámbito digital. Así que agradecemos y saludamos a todas las personas que nos siguen online hoy comenzamos un poquito la presentación. Creo que la mayor parte de los que nos siguen conocen que el Observatorio Vasco de Emprendimiento, Euskal Ekintzailearen Behatokia, es una herramienta cuya misión es medir el fenómeno del emprendimiento en la comunidad autónoma vasca para apoyar la toma de decisiones desde todos los puntos de vista que influyen en que la actividad emprendedora de un territorio se desarrolle y se consolide. Hoy estamos en la presentación ya del 18º informe Global Entrepreneurship Monitor en nuestra comunidad, midiendo la actividad emprendedora con una metodología común en muchísimos países de referencia, que lo que permite es aportarle mucho valor a estos datos que vamos a presentar, dado que tienen una base comparativa muy importante. No solamente vamos a trasladar cuánto emprendemos, sino vamos a poder compararlo con otros entornos y con otros ecosistemas. El Gobierno vasco y la SPRI, que nos representan hoy y desde hace muchos años como socio institucional, las 3 diputaciones forales y la Fundación FESIDE, apoyan la labor de este observatorio año tras año, que está liderada por un equipo de investigadores de las 3 universidades vascas, y tenemos compañeros también de 2 universidades catalanas, de la Autónoma de Barcelona y de la Rovira Virgil, dado que una de las doctorandas del grupo tiene plaza allí. Y antes de comenzar la presentación de los datos de este año, me gustaría cederle la palabra a Maya Calleja, que es la directora de Emprendimiento y Transferencia del Campus de Araba, para que presente también el trabajo que están realizando desde el campus para apoyar el emprendimiento, especialmente universitario y de base tecnológica. Es que ricasco, Maya. Muchas gracias, María. Bueno, pues enlazando un poco con lo que nos contaba María y con todos los datos que nos va a proporcionar, a mí sí que me gustaría empezar, ya que hoy estamos en nuestra casa, ¿no?, en la Universidad del País Vasco, pues me gustaría destacar el trabajo que se viene haciendo en la universidad por el emprendimiento, ¿no?, que muchas veces igual por este carácter alavés que tenemos sobre todo aquí no lo ponemos en valor, y saber y tener en mente que somos la segunda universidad del Estado en el ranking de públicas o privadas en creación de spin-off, pues creo que es algo de lo que estar orgullosos y que poner en valor, ¿no? Me gustaría comenzar, como decía, destacando el trabajo, primero el ecosistema que tenemos en el País Vasco para el emprendimiento en las 3 provincias y la aportación que hace a ese ecosistema el trabajo que se hace desde los programas de emprendimiento de los campus que tenemos aquí en la universidad, ¿no? Precisamente intentamos impulsar esas iniciativas a través de nuestras diferentes líneas de actuación,
nos encontramos en Álava y bueno, creo que toca por lo menos mencionar cuál es el programa que tenemos aquí, que se llama Inicia Araba Campus. Es un programa en el que trabajamos de forma conjunta con Vic Araba y fruto de esa colaboración pues le vamos dando forma a todas las líneas de actuación que tenemos. Inicia precisamente trata de crear esa analogía con el inicio, ¿no? Ese camino que tienen que recorrer las y los emprendedores y precisamente esta semana estamos estrenando nueva web y bueno, no queríamos perder la oportunidad de enseñárosla, ¿no? La nueva imagen, pues con esas flechas, esos saltos, esos mases, pues trata de crear la simbología entre el impulso que podemos dar desde las diferentes instituciones que trabajamos en el emprendimiento a esos emprendedores, ¿no? En la parte que necesiten. Como decía, nuestro programa se basa en 4 líneas. Sensibilización, creemos que es muy importante trabajar desde la base y precisamente en la sensibilización trabajamos en un programa que sería Emprender en las Aulas, en el que trabajamos con los alumnos desde primer curso porque consideramos que es muy importante que las y los estudiantes consideren el emprendimiento como otra salida laboral, que no solamente se contemple el trabajo por cuenta ajena, ¿no? El emprendimiento hay que considerarlo y es tan válido como cualquier otra salida laboral. Trabajamos con ellos con dinámicas, les llevamos a realizar visitas al Parque Tecnológico de Álava, a Vic Araba, a visitar startups para que vean dentro de su área de conocimiento, ¿no?, cuáles son esas otras salidas y que lo integren y lo contemplen. Además, y aprovechando que acabamos de lanzar el programa, en esta línea de sensibilización tenemos un workshop con el CERN en Suiza, en el que llevamos desde Álava a 12 estudiantes a que trabajen en un seminario allí en ideas innovadoras, trabajen el emprendimiento, la sostenibilidad, la economía circular y bueno, creemos que el programa ayuda a la sensibilización de lo que precisamente estamos hablando, ¿no?, del emprendimiento. La segunda línea sería la formación. Tratamos de integrar en el programa tanto jornadas, talleres, detectando las necesidades que tienen las y los emprendedores para ayudarles a formarse, a desarrollar su plan de negocio y a que avancen en ese camino. Además, tenemos una tercera línea de asesoramiento. Intentamos apoyar a los grupos de investigación que creemos de verdad que en la universidad es un nicho donde el emprendimiento tiene mucho camino que recorrer. Les damos información, les proporcionamos las ayudas, subvenciones, les ayudamos a que comiencen ese camino y les ayudamos en la preparación y en la valorización de su plan de empresa. Y por último, el programa, pues como no, tiene que tener una línea de difusión, ¿no?, de todas las actividades que hacemos a través de lo que nosotros llamamos el Inicia Day, un día que ponemos el valor en programa y en el que aprovechamos para entregar nuestros premios Inicia, en los que premiamos tanto nuevas ideas innovadoras como proyectos fin de grado, fin de máster o tesis que estén ligados al emprendimiento, que tengan una idea innovadora y a partir de los cuales pues, se pueda comenzar este camino. Y bueno, y por último, y para terminar, y por poner un poco también el valor, el programa del campus, pues me gustaría destacar que se ha elaborado un plan de emprendimiento que llamamos Innovation Vision Action Plan en el marco de un proyecto europeo, I2I, que tenemos con, bueno, aquí veis con otras 4 universidades y centros, y que ha sido seleccionado por el EIT en su convocatoria Innovation Capacity Building for Higher Education, ¿no? Entonces, nosotros creemos firmemente en la colaboración conjunta entre diferentes instituciones y organismos para precisamente tener este ecosistema tan rico que, como vamos a ver luego en los datos que nos va a presentar María, pues permiten dar un impulso al emprendimiento. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, María. Pues muchas gracias, Amaya. La verdad es que nos honras mucho con tu presencia, a todo el equipo del Observatorio que, bueno, pues que peleamos día a día, no solamente midiendo el fenómeno emprendedor en nuestra actividad investigadora, sino también, bueno, pues fomentando y trasladando todo eso al aula, ¿no? O sea, desde el aula hasta la zona de incubación en todas las instituciones universitarias en nuestro entorno. Así que, bueno, pues es que ricasco y mucho ánimo aquí empoderando el emprendimiento en Araba.
Bueno, como decía al comienzo, el Observatorio Vasco de Emprendimiento presentamos hoy ya el 18º informe Global Entrepreneurship Monitor. Eso significa que estamos ya en un momento de riqueza de datos que nos permite medir, ¿no?, el momento en el que empiezan a desarrollarse las primeras políticas públicas en las que ni siquiera hablábamos de emprendimiento tecnológico o no existía la palabra startup, hasta un momento en el que, bueno, pues hemos pasado 2 crisis y nos encontramos ahora, bueno, pues intentando, ¿no?, precisamente como herramienta, usando como herramienta el emprendimiento y la innovación, bueno, pues impulsar, ¿no?, otro crecimiento. Como saben, el proyecto IEN genera anualmente una valiosa base de datos que no solamente se refieren a estos 20, 18 años largos que llevamos trabajando, sino que, como decía al comienzo, uno de los valores fundamentales del proyecto es que es un proyecto internacional que lleva desde el año 1999 desarrollándose en más de 100 economías. Por tanto, bueno, pues representa un proyecto académico colaborativo a nivel mundial con más de 300 académicos e instituciones de investigación, con más de 200 sponsors, y en el ámbito estatal, bueno, pues es un caso especial de desarrollo, con un desarrollo regional total que no es habitual en el resto de los países. Y tengo que insistir un año más en que en Euskadi somos pioneros, fuimos una de las primeras regiones que empezó el desarrollo regional en el ámbito estatal, cuando intentábamos, bueno, pues ser un país más y entramos en el desarrollo regional, y Guipúzcoa y Vizcaya son especialmente pioneros porque fueron las primeras experiencias provinciales de Global Entrepreneurship Monitor, informes que seguimos realizando y que trasladan el compromiso con la evaluación de las políticas públicas que tienen nuestras instituciones y nuestro Gobierno. Además, tengo que añadir que, bueno, pues que estas instituciones nos iban apoyando desde el comienzo de esos 18 años en un proyecto de colaboración de las 3 universidades vascas, y que, bueno, pues es fruto del trabajo de un equipo de docentes que se ve muy reflejado en las palabras de Amaya, ¿no? Nuestro objetivo es dar docencia en emprendimiento, medir el emprendimiento y transferirlo a la sociedad en forma de datos, bueno, pues para la toma de decisiones no solamente institucionales, sino de instituciones educativas y de los propios emprendedores. Bueno, como les decía, no voy a entrar demasiado en metodología. El objetivo de este proyecto final es evaluar, ¿no?, el impacto que tiene el emprendimiento en el crecimiento económico de los países, no solamente en cuestiones puramente económicas, sino incluso de impacto de innovación y bueno, pues en este momento, ¿no?, muy clave, ¿no?, el impacto incluso medioambiental y social, y todo ello, bueno, pues lo hacemos mediante diferentes técnicas que lo que nos convierte es en un valor adicional, y es que no usamos datos de nadie, somos generadores de datos cuyo objetivo es medir el emprendimiento a partir de la persona emprendedora, que es la clave de lo que hacemos. Por tanto, lo que podemos ofrecer son mediciones de 2 ámbitos. Por un lado, ofrecemos la medición del fenómeno emprendedor, bueno, pues el estudio de las personas emprendedoras y lo que crean, cómo son sus empresas, cuántos recursos económicos necesitan para crearlas. Y por otro lado, medimos el contexto, medimos el entorno emprendedor donde van a florecer esos emprendimientos liderados bueno, pues de sus líderes emprendedores. Y comenzamos, si les parece, por presentar los resultados del fenómeno emprendedor. Tengo que hacer una pequeña introducción para que el público entienda exactamente qué es lo que medimos. ¿Cómo medimos el emprendimiento? Pues lo medimos en sus diferentes estadios. No solamente medimos a las personas que están emprendiendo, que las medimos de una manera especial, es decir, se mide el emprendimiento entre 0 y 3 años y medio de vida, partiendo de que esa es la fase entre la que se está desarrollando los emprendimientos, para luego medir la consolidación de empresas, y añadidamente también medimos a aquellas personas que todavía no lo son, pero que tienen el plan de serlo dentro de 3 años. Es decir, medimos potencial emprendedor futuro, emprendimiento actual y capacidad de consolidación de ese emprendimiento, y además incluso, bueno, pues las personas que se encuentran en un proceso de abandono y de cierre empresarial. Bueno, vamos ya a los datos, ¿sí? Piensen que los datos son solo datos. Vamos a intentar hacer una lectura de lo que significa cuantitativamente estos datos, específicamente en el contexto
vasco, partiendo de que no o sea, todos los números no son iguales en todos los contextos. Bueno, en Euskadi este año lo que tenemos es un 4,9% de la población involucrada en emprendimientos entre 0 y 3 años y medio de vida. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año? ¿Qué es lo que pasa con este dato que parece una foto? Bueno, se ha reducido levemente. Una reducción leve que tenemos que explicar, porque lo que ha ocurrido durante este año es que el impulso emprendedor se mantiene, incluso se eleva, es decir, cuando hablamos de emprendimiento entre 0 y 3 años y medio de vida, nosotros medimos 2 estadios. El estadio inicial, en el que, bueno, pues durante los 3 primeros meses de pago de salarios, es decir, el primer desarrollo en el que pasamos de una idea a desarrollar el proyecto y ya el paso a convertirlo, ¿no?, en una empresa que, bueno, pues que va directamente al mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo en el entorno? Lo que nos está ocurriendo es que tenemos un impulso emprendedor potente que incluso con la crisis que estamos pasando se ha elevado levemente, pero está costando materializar los proyectos en los primeros estadios. Por tanto, esa leve reducción que vemos del indicador de este año, de un 4,9 a un 5,2, que no es especialmente reseñable, está derivada o está causada precisamente porque está costando la dinámica de mercado interna, bueno, pues está muy rígida y entonces está costando que esos proyectos que hacen sus esfuerzos emprendedores, bueno, pues materialicen los proyectos. Pero en todo caso estamos por encima de la media de los 18 años que llevamos viviendo, que está en un 4,6. ¿Qué más podemos decir? En la misma línea de lo que precisamente acabamos de citar, lo que tenemos es un potencial emprendedor futuro muy superior a lo que teníamos el año pasado, 1,6 puntos por encima del año pasado. Por tanto, la energía emprendedora, después de tanto esfuerzo desde el ámbito institucional, desde el ámbito educativo, está dando sus frutos culturales. Hay ganas de emprender en el territorio, pero de nuevo falla la consolidación, nos está costando consolidar. Y un año más se reduce la tasa de consolidación de empresas consolidadas. Por tanto, bueno, pues está muy claro, ¿no? O sea, la crisis nos está afectando en términos de mercado, pero no está afectando inicialmente o erosionando la vocación emprendedora de nuestra población. Bueno, un dato más. Este año, además, el indicador que les acabo de trasladar, de 4,9 de personas emprendiendo en Euskadi, nos da una noticia pues muy interesante, y es que es la primera vez que la mujer emprendedora está por delante del hombre emprendedor, bueno, pues desarrollando iniciativas en Euskadi, ¿eh? Por tanto, partimos, fíjense, de una brecha de género en el primer año que realizamos este informe, muy dolorosa, de 5 puntos, nada menos, a encontrarnos, bueno, pues en un momento el año pasado en el que la brecha prácticamente se había cerrado, estábamos en igualdad, y este año, bueno, pues las mujeres avanzan. Luego lo comentaremos, porque este es un dato cuantitativo, ¿sí? Y los números esconden cosas, y luego haremos una lectura, ¿no?, de que, en términos cualitativos, qué significa todo esto. Otra noticia muy interesante: el año pasado estábamos muy preocupados porque la actividad intraemprendedora había tocado suelo, y este año se recupera incluso con más fuerza de lo que teníamos en los datos prepandemia. En este caso, los datos de género nos dicen otra cosa: el intraemprendedor mayoritariamente es hombre y no mujer. En resumen, por empezar a comparar con otros entornos, bueno, pues tenemos un dato de emprendimiento comparado con España, que pues tenemos medio punto de distancia. Esto siempre ha sido así, o sea, nuestra idiosincrasia emprendedora nos lleva siempre a estar, bueno, pues cerquita de España en los últimos años, pero con una distancia, y al igual que ocurre con la brecha de género, pues en los últimos años nos estamos acercando a la media española. Pero, bueno, pues los números, como decía, significan cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir viéndolos también en otros entornos de referencia. Hemos elegido entornos de referencia con los que nos solemos comparar, bueno, pues por tener ecosistemas similares o interesantes al nuestro. Nos solemos comparar con países como Alemania, Italia, por supuesto la media de la Unión Europea, y ecosistemas que solemos emular, pues como el ecosistema israelí, el ecosistema de Estados Unidos y de Chile. Entonces, les decía que los números no lo dicen todo. ¿Por qué? Porque si se fijan en los datos, bueno, pues precisamente Chile e Israel
tienen unos datos de emprendimiento altísimos, tienen unos datos de potencial altísimos, pero luego consolidan mucho peor que nosotros, no consolidan bien. Entonces, hay que tener en cuenta que el dato de emprendimiento es mucho más que lo que se crea, es cómo conseguimos, bueno, pues que esas empresas que se crean se mantengan en el entorno, bueno, pues creando empleo e innovación. O sea, no es todo crear mucha iniciativa y luego no poder consolidar como en nuestros entornos. Razón por la cual, pues bueno, pues para nosotros es muy valioso como ecosistema de referencia el contexto de Países Bajos, que bueno, pues tiene unas características muy similares en términos industriales y bueno, pues, de desarrollo innovador pues al de Euskadi. Están trabajando muy bien en este ámbito, pero de nuevo, pues fíjense, ¿no?, de lo que emprendemos a lo que cuesta bueno, pues consolidar, ¿no? Parece general en el ámbito internacional que, bueno, pues que la crisis nos está haciendo daño y a emprendedores, bueno, pues comenzando su carrera, pues mucho más. Bueno, ¿quién es la persona que arriesga, ¿no?, todos sus capacidades, sus recursos para la puesta en marcha, ¿no?, de un sueño emprendedor? Bueno, pues vamos a presentarla. Tenemos una persona emprendedora que, bueno, de una edad bastante avanzada. De hecho, este año, bueno, con la edad que tenemos en la sala, igual a alguien le está doliendo, pero la verdadera realidad es que hemos pasado de 40 años de media el año pasado con una edad que no era coyuntural. O sea, llevábamos así 20 años. Edad media para emprender entre 39 y 41. De nuevo, es una media que esconde muchas cosas. Pero este año hemos pasado a 44 años. En el ámbito del potencial emprendedor también, bueno, pues se ha elevado un año más, de 36 a 37, y las personas con empresa consolidada pasan de 51 a 52. Y eso influye mucho también, ¿no?, en las apuestas que se hacen precisamente de inversión en las empresas, ¿no?, con estas edades. Bueno, como ya les he dicho, la mujer lidera este año el emprendimiento femenino. Y normalmente, también es una característica muy habitual en nuestro emprendimiento, normalmente tenemos emprendedores con alto nivel de renta de partida y con alto nivel de formación. Si bien este año sigue siendo así, pero ha habido, bueno, pues un leve retroceso de esos indicadores. Y en términos de género es lo que tenemos. Tanto mujeres emprendedoras como hombres emprendedores tienen una edad parecida, o sea, estamos hablando de 43, 44 años. Ellas están más formadas, sobre todo en estudios de posgrado y doctorado, pero parten de un nivel de renta inferior. Y eso vamos a ver cómo realmente nos va a matizar mucho esa buena noticia, ¿no?, de que por fin las mujeres lideramos el fenómeno emprendedor en Euskadi. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con las motivaciones? ¿Qué es lo que ha movido, ¿no?, a estas personas valientes a emprender en nuestro entorno? Pues hasta hace muy poquito, hasta que nos encontramos con esta pandemia que estamos superando, la motivación fundamental en nuestro entorno era una motivación de creación de riqueza, de creación de valor, ¿no?, de marcar una diferencia, ¿no?, con lo que estás haciendo en el mundo, y con el COVID se dio la vuelta. Es decir, ha pasado a segundo plano el hecho de crear riqueza para, bueno, pues asegurar, ¿no?, una renta personal y familiar y ganarse la vida. Aquí tenemos también, perdón, una diferencia de género, y es que las mujeres destacan más en, bueno, pues, en la motivación de crear riqueza y de asumir la sucesión de los negocios familiares, y ellos, por su parte, bueno, pues desean más marcar una diferencia en el mundo y ganarse la vida. Este dato de la sucesión de negocios familiares es muy interesante porque el año pasado ya lo veíamos. Es decir, era la causa, ¿no?, por la que prioritariamente teníamos el año pasado un liderazgo femenino de empresarias consolidadas, y es que parece que, bueno, pues están siendo las mujeres las que están asumiendo, ¿no?, el compromiso de suceder los negocios familiares en el que, bueno, pues el primer emprendedor o emprendedora llegan al momento de jubilación bien merecido. ¿Qué ha ocurrido con las actitudes y valores este año? Bueno, pues recuperamos un poco lo que teníamos antes de pandemia. El temor el año pasado era muy alto, el temor a fracasar bueno, pues era la principal barrera para emprender el último año, y por supuesto, bueno, pues de la situación que teníamos era muy difícil encontrar oportunidades. Bueno, hemos recuperado la percepción de oportunidades, no llega a la percepción de oportunidades que teníamos antes de la pandemia, y el miedo al fracaso, pues bueno, pues también
se ha reducido. No quite que estos dos siguen siendo los principales limitantes que tiene nuestro ecosistema. Tenemos población dispuesta a emprender, pero que sigue reconociendo que lo que más le frena es la posibilidad de fracasar. Y bueno, pues lo que tienen ahí en ese gráfico, además, lo que transmite es que hay mucha diferencia en valores, estos que acabamos de comentar, si diferenciamos entre personas que estaban emprendiendo y la población global. La población global tiene mucho más temor a fracasar que aquellos que lo están haciendo y, bueno, pues sienten que ni siquiera están preparados para emprender, que ni siquiera tienen los conocimientos y habilidades necesarios para emprender. Sin embargo, bueno, pues el colectivo emprendedor se siente seguro. En el ámbito de género, bueno, pues eso es lo que tenemos. Realmente las mujeres perciben que tienen menos conocimientos, incluso con ese dato objetivo, ¿no?, de que están más formadas en términos de educación superior y de posgrado, y también tienen, bueno, pues más miedo al fracaso, al menos en la parte emprendedora. Las diferencias no son demasiado significativas o tan significativas en el ámbito de empresa consolidada. Y con respecto a otras variables como cómo se percibe, ¿no?, la facilidad de crear empresas en nuestro contexto, si realmente tienes referentes a los que quieras imitar como emprendedores, incluso, bueno, pues de nuevo la valoración de oportunidades, pues lo tenemos ahí en ese gráfico. De nuevo, los emprendedores y emprendedoras son bastante más optimistas valorando las oportunidades que la población en general. Fíjense que la población en general, solo el 33% observa que haya buenas oportunidades para emprender en el entorno, y la mayor parte de los vascos y vascas no conocen a ningún emprendedor. O sea, solo el 34% de la población vasca dice que, bueno, pues que tiene como referente un emprendedor. Y eso es clave, ¿sí?, en aquellos contextos en los que hay referentes a imitar. Bueno, pues siempre hay un camino, ¿no?, que anima a generar empresa, y esto es muy importante. Suelo decirlo todos los años para los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Precisamente un rol clave, ¿no?, de estos medios de comunicación trasladando estos datos es precisamente poner en el centro de la foto a las personas emprendedoras para crear más referentes y, por ende, bueno, pues más emprendimiento, tanto en los ecosistemas, bueno, pues universitarios como el que estamos, como en otros. En términos de género, pues bueno, pues de nuevo los referentes escasean más entre el colectivo femenino que masculino. Por tanto, bueno, pues ya que me he puesto a reivindicar, pues reivindico protagonismo para las mujeres emprendedoras que se están dejando la piel. De hecho, bueno, nos acompaña hoy Unai de Coca-Cola, que es nuestro sponsor también a nivel nacional, con el informe de género de Gira Coca-Cola, bueno, pues para que, bueno, pues sigamos poniendo, ¿no?, en medio de la foto de los medios de comunicación a las mujeres emprendedoras. Bueno, ¿qué tipo de emprendimiento hemos generado este año? ¿Han generado estos valientes? Bueno, pues en términos de sector, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos claramente un ecosistema centrado en servicios, tanto en servicios tradicionales, que ha aumentado mucho este año, pero tenemos que destacar que tenemos el dato récord de emprendimiento en servicios avanzados también este año. Muy importante, derivado de, bueno, pues del impacto que tiene también como generador de empleo y de proyectos de alta atracción, que es lo que vamos a ver después. En términos de género, lo que tenemos es que precisamente es la primera sombra, ¿no?, a esa gran noticia de que las mujeres lideramos el emprendimiento, y es que ellas prioritariamente están emprendiendo en servicios tradicionales, con una brecha bastante interesante, como pueden ver, en servicios avanzados entre hombres y mujeres. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos trabajo en los próximos años en el ámbito de género. En cuanto al empleo, afortunadamente tenemos mejores noticias que el año pasado. El tamaño medio, la dimensión media de empleo ha crecido. El año pasado estaba bastante baja, este año ha crecido. Y lo que tenemos es dos estadios completamente diferentes. Un incremento muy potente de los proyectos que tienen alto impacto en empleo,
es decir, bueno, pues se ha incrementado mucho los proyectos que generan más de 20 empleos, que el año pasado estaban prácticamente desaparecidos, y a la vez se ha incrementado el autoempleo. ¿Sí? O sea, es decir, un fenómeno justamente que se incrementa en los extremos. Incrementamos el autoempleo e incrementamos el empleo de impacto. ¿Qué es lo que tenemos con respecto a específicamente los empleos que se han creado este año, en los últimos 12 meses? Pues tenemos un incremento de la calidad. Se han creado normalmente empleos a tiempo completo, con jornada indefinida, bueno, pues, o sea, es decir, con contrato indefinido y a tiempo completo. Y el 24,1% de los emprendedores ha creado empleo. Con lo cual, bueno, pues es una buena noticia con respecto al dato que teníamos el año pasado, que era mucho más bajo. Evidentemente, la capacidad de creación de empleo del emprendimiento es mucho menor a la empresa consolidada. Hay una distancia de 5,5 empleos de media en los colectivos emprendedores a 21 empleos de media en las empresas consolidadas. Y con respecto al género, pues ya ven de nuevo las distancias. Las mujeres han sido mucho más conservadoras este año, generando empleo. Ellas han generado 2,1 empleos de media en sus emprendimientos frente a los 9,3 de los varones, y en el ámbito de la consolidación pues pasa exactamente lo mismo, una distancia de 5 a 36 empleos. ¿Qué es lo que tenemos en los ámbitos de innovación? Bueno, pues tenemos dos fenómenos que van alineados precisamente con lo que hemos comentado anteriormente. Por un lado, lo que es la innovación en general del emprendimiento se ha reducido, pero a la par se ha incrementado mucho las innovaciones radicales, las innovaciones que afectan a la escala mundial. Por tanto, bueno, pues de nuevo hay una diferencia muy grande en aquellos proyectos, ¿no?, escalables, de mayor dimensión y con, bueno, pues con mayor proyección internacional, y bueno, pues la casuística precisamente bueno, pues de los servicios tradicionales, donde la innovación se ha quedado más corta este año. En todo caso, ya llevamos muchos años viendo que, sea como sea y sea cual sea el dato de innovación, la innovación empresarial está en el ámbito emprendedor, y la innovación que aplica la empresa consolidada es mucho menor y decrece cada año. Por tanto, bueno, el motor de la innovación tecnológica en nuestro entorno viene de la mano del colectivo emprendedor. Lo mismo ocurre cuando hablamos de tecnologías específicas, de avance tecnológico. Ocurre exactamente lo mismo. Se ha reducido el uso de tecnologías, pero se ha incrementado sobremanera el uso de tecnologías completamente nuevas en el ámbito mundial, a escala mundial. Por tanto, bueno, pues esta es una buena noticia, y de nuevo, ¿no?, reflejar que el uso de esas tecnologías avanzadas es mucho mayor en los negocios que están comenzando hoy que en los negocios consolidados, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la orientación de mercado internacional? Pues afortunadamente lo hemos recuperado. Se había quedado muy dañada la capacidad exportadora con el COVID. Estamos incluso por encima de los datos de exportación que teníamos en 2019 previo al COVID, con un dato, bueno, pues muy interesante y por encima de la media. Y que, bueno, pues de nuevo vuelve a trasladarnos exactamente lo mismo. Hay una correlación muy alta entre la capacidad innovadora y tecnológica de un emprendimiento y su posición exportadora. Y, por tanto, bueno, pues la exportación en negocios emprendedores está más presente que en negocios consolidados. Y con respecto a la digitalización, este año, bueno, pues como novedad hemos incorporado el estudio, bueno, pues de la digitalización y del impacto tanto social como compromiso medioambiental de los negocios, como novedad este año a nivel internacional, y los resultados, voy a ser muy escueta con ellos, si tienen interés los tenemos en el informe, pero fundamentalmente tiene dos lecturas. Una, tenemos un porcentaje de empresas que afirma que ya había planificado digitalmente en un porcentaje bastante alto bueno, pues la digitalización de su empresa, razón por la cual, bueno, pues no hemos sufrido quizás tanto como otros entornos esta crisis del COVID, ¿no? Incluso a pesar de lo cruel que ha sido, ¿no?, pues la planificación previa al COVID ha sido alta, y además la predisposición
para asumir bueno, pues, mayores retos digitales pues, es bastante alta y con mayor presencia en los entornos emprendedores de nuevo que en las empresas consolidadas. Y tenemos que destacar que precisamente ellas destacan como líderes empresariales planificando previamente bueno, pues, la digitalización. Y con respecto al compromiso social y medioambiental del emprendimiento, tengo que decirles que estamos en un ecosistema especialmente comprometido. Es decir, es un porcentaje muy alto de nuestros emprendedores y emprendedoras bueno, pues que afirman, ¿no?, que el compromiso social y el impacto medioambiental de sus emprendimientos está incluso por encima bueno, pues de sus objetivos de rentabilidad económica, lo cual bueno, pues nos coloca en una posición muy ventajosa en el entorno estatal en cuanto a compromiso de impacto social y medioambiental. Y tengo que insistir de nuevo en que el compromiso femenino es mayor en los dos ámbitos que en el masculino, tanto en el colectivo de emprendedoras como en el colectivo de empresarias. Con respecto a los recursos, ¿qué ha ocurrido este año con los recursos para emprender? Bueno, pues es muy gráfico la transparencia que tienen en pantalla. El capital semilla ha aumentado, el año pasado bajaba mucho, el capital semilla más habitual para emprender son 20.000 euros, pero fíjense la distancia de capital con la que emprenden ellas y la que emprenden ellos. Ellas emprenden con poco más de 15.000 euros y ellos justamente con el doble. Por tanto, bueno, pues eso tiene sus consecuencias, ¿no?, con respecto a la calidad de emprendimiento que generamos. De nuevo, volvemos a destacar el emprendimiento de impacto, y es que este año se ha incrementado mucho el porcentaje de proyectos que traccionan su iniciativa con una capitalización superior a 150.000 euros. Estamos casi en un 20% de proyectos con un capital de partida de más de 150.000 euros. Eso es, bueno, pues traslada fortaleza financiera luego para consolidar. Por tanto, bueno, pues muy importante este tramo de impacto. Los ahorros personales siguen siendo bueno, pues el recurso financiero más importante, si bien bueno, su dependencia se reduce con respecto al año pasado, que su uso era de más de un 85%, y bueno, pues en el gráfico pueden ver cómo realmente el uso del recurso financiero de entidades financieras pues es más habitual cuando las iniciativas se van consolidando. Es decir, precisamente el desarrollo hacia la consolidación facilita la financiación bancaria, si bien tenemos que decir que bueno, es importante que bueno, más de 1 de cada 5 acceden a financiación bancaria para traccionar sus proyectos, y es muy importante porque en esos casos resuelve el 60% de las necesidades financieras de los promotores. Es muy importante también que este año casi se ha duplicado el uso de subvenciones públicas. Por tanto, bueno, pues luego veremos que también hay una valoración muy interesante con respecto a esos recursos públicos que se han puesto en el ecosistema. Y con respecto bueno, pues al perfil inversor más profesionalizado, se consolida la tendencia del año pasado. Es decir, el año pasado tuvimos un incremento muy fuerte de profesionalización del perfil de business angel o inversor profesional, que bueno, pues estaba en una tasa bajita y se está consolidando en torno a un 7 o a un 8%. En todo caso, el inversor informal tenemos que decir que tiene una tasa inferior a la de los propios emprendedores. Por tanto, ahí también hay cosas que hacer, ¿no? Es importante que dentro de la población vasca haya capacidad y ganas de invertir, ¿sí?, muy alineada con los que, bueno, pues en términos cuantitativos, con aquellos que están trabajando sus proyectos. Y para finalizar, vamos a abordar el contexto emprendedor. Muy importante el mensaje inicial. El contexto emprendedor, bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Lo llevamos valorando desde hace 18 años, evaluando diferentes factores del entorno, desde las infraestructuras físicas, la apuesta política, los programas gubernamentales, la educación, la transferencia, normas sociales y culturales, financiación. Y lo que nos ha ocurrido este año es que hay una elevación generalizada de la valoración del entorno vasco. Todas las variables mejoran, salvo la dinámica de mercado interno,
que parece que es la mayor barrera que tenemos en el entorno. ¿El resultado? Bueno, pues el resultado es que tenemos un indicador NECI, un National Entrepreneurship Context Index, muy destacable, que nos coloca los primeros del ranking estatal como mejor contexto emprendedor, ¿no?, para crear nuevos proyectos, y que nos sitúa por encima de la media europea, incluso por encima de países como Estados Unidos y también de algunos países del entorno. Solamente, bueno, pues nuestro referente en Países Bajos tiene un contexto mejor que el nuestro. Por tanto, bueno, pues estamos en una buena posición de partida para poder alimentar ese potencial emprendedor y esas ganas de emprender que hemos visto en el inicio. Esta es un poco la comparativa con España y con la media de la Unión Europea. Como ven, solamente la dinámica de mercado interno está generando barreras. Hay dificultades para mover el mercado interno. Los emprendedores y emprendedoras están reivindicando que tienen muchas barreras para entrar en el mercado propiamente local. Por tanto, bueno, pues esa puede ser una de las causas muy interesantes para no pasar, ¿no?, del estado naciente al nuevo, y podría, bueno, pues aligerarse un poco ese tipo de barreras. Y con respecto a las variables que hemos medido de manera novedosa este año, asociadas al COVID, tenemos que decir que la valoración de los expertos, que suele ser muy crítica en nuestro entorno, es muy positiva, tanto con el progreso de la digitalización y el teletrabajo en nuestro contexto, como con la prioridad medioambiental y promoción de la sostenibilidad, y con respecto a la valoración sobre la efectividad de las medidas que se han puesto en marcha en nuestro contexto, que tiene una valoración mayor que lo que se ha producido en el entorno estatal y en el entorno europeo. Bueno, tenemos un dato muy similar en lo que significa gig economy, es decir, bueno, pues la economía que ya depende de personas que trabajan por cuenta propia y no trabajan para otros. Bueno, no voy a entrar demasiado en los apoyos y recomendaciones, tiene el informe a su disposición. Solamente voy a resumir que este año el principal apoyo valorado han sido los programas públicos. La política de apuesta estaba clara y los programas públicos han sido el apoyo más valorado, y las principales recomendaciones van orientadas precisamente a desarrollar la capacidad emprendedora. Es decir, sí, hay sugerencias sobre educación, que bueno, es uno de los factores que tradicionalmente bueno, pues ha sido barrera y siguen siendo barrera, que es la educación que reciben nuestros niños y niñas en las icastolas para emprender, financiación, programas públicos incluso para impulsar todavía más, pero la mayor parte de las recomendaciones específicas han ido dirigidas a desarrollar la capacidad emprendedora. Tenemos buenas infraestructuras, tenemos buenas incubadoras, tenemos buen nivel de educación, y no podemos dejar escapar talento emprendedor ni permitir que se frustre por la situación socioeconómica que tenemos. Por tanto, bueno, conclusiones. No me voy a alargar demasiado, tenemos 5 noticias positivas, una intensidad emprendedora naciente que se mantiene incluso con la situación dura que vivimos, y un potencial emprendedor a futuro para los 3 próximos años que se incrementa, y que hay que cuidar precisamente, ¿no?, ese talento para que se materialice en desarrollo emprendedor en los próximos años. Por primera vez, como hemos dicho, las mujeres emprendedoras superan a los hombres. Tendremos que hacer la lectura muy interesante. Eso no significa que debamos de impulsar el emprendimiento entre las mujeres, dado que hemos visto que esta luz tiene muchas sombras en cuanto, bueno, pues a la lectura cualitativa, ¿no?, de los proyectos que lideran. Tenemos un máximo histórico en creación de emprendimiento en servicios avanzados, que, bueno, que lleva como contrapartida, luego veremos, una reducción en emprendimiento industrial, que habrá que cuidar. Un incremento también en la creación de empleo en los tramos de empleo de alto potencial, alineado, ¿no?, precisamente con proyectos de innovación radical y uso de tecnologías completamente novedosas a nivel mundial. Y bueno, pues tenemos la suerte de tener un ecosistema de referencia. Somos un ecosistema de referencia en este momento, los datos lo dicen, en el entorno nacional y europeo. Ámbitos de acción, ya los hemos comentado, tenemos mucho potencial, pero está costando consolidar precisamente, bueno, por esas barreras, ¿no?, que tenemos en la dinámica de mercado interno, que
parece razonable, ¿no? En esta situación pospandémica, inflacionista, bélica que tenemos y que parece que genera incertidumbres diarias o semanales que se asocian a los proyectos. Tenemos una brecha cualitativa de género muy importante, la brecha precisamente en proyectos en servicios avanzados, capitalización o capacidad de acceso a financiación para traccionar los proyectos, los sectores donde se emprende. Por tanto, bueno, pues tenemos mucho en lo que trabajar precisamente para impulsar todavía más el emprendimiento femenino. Tenemos que matizar además que los datos lo que nos están diciendo es que probablemente este dato de liderazgo femenino es coyuntural, dado que el potencial emprendedor para el año que viene está mucho más presente entre los varones que entre las mujeres. Por tanto, bueno, pues tratemos con cautela este dato sin levantar, ¿no?, el impulso gubernamental de apoyo a mujeres, porque podría ser meramente coyuntural. Tenemos una reducción del emprendimiento industrial, es decir, el avance de los servicios avanzados, bueno, pues está teniendo como contrapartida esta reducción de emprendimiento industrial que, bueno, pues que parece muy importante, ¿no?, que cuidemos en nuestro entorno, que la monitoricemos muy bien, bueno, pues precisamente para impulsar mucho más, ¿no?, este ecosistema industrial del que presumimos y que nos hace que vivamos mucho mejor que en otros entornos. El incremento del autoempleo, asociada también a la reducción de la innovación. Bueno, pues hay que trabajar muy bien precisamente no en eliminar este fenómeno, sino en adaptar muy bien los programas. Es decir, tenemos un fenómeno de emprendimiento de alto impacto asociado, ¿sí?, a unos programas de apoyo que exige unas herramientas de financiación completamente diferentes, ¿sí?, a autoempleos que también son absolutamente necesarios, pues porque generan servicios en entornos urbanos, ¿no?, de profesionales independientes, pero que evidentemente no se pueden mezclar en su desarrollo en los mismos programas públicos y apoyados por las mismas entidades financieras o herramientas financieras. Por tanto, hay que hacer más esfuerzo por trasladar, ¿no?, al emprendedor cuál debería ser, ¿no?, su trayectoria y cuáles son las herramientas más habituales, ¿no?, para financiar esos emprendimientos, bueno, pues precisamente impulsando ambos, ¿no? Ambos generan empleo y son importantes. Y para finalizar, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no?, ese foco especial en desarrollar la capacidad emprendedora. Tenemos un ecosistema estupendo, nos lo dice la valoración comparativa con otros entornos a nivel europeo, y lo que no podemos es dejar escapar el talento que está intentando emprender en nuestro entorno y que está teniendo dificultades para consolidar. Por tanto, especialmente importante fortalecer el ecosistema desde el ámbito educativo, no permitiendo frustrar las energías emprendedoras del colectivo y, bueno, pues desarrollando seguridad, ¿no?, en habilidades emprendedoras precisamente en este colectivo que quiere emprender en el futuro. Y por mí, pues nada más, les animo a que accedan a nuestra página web. Ahora mismo el informe estará ya colgado en la página web del Observatorio Vasco de Emprendimiento, y estamos a su disposición para que, si hay, bueno, pues un interés específico en algún ámbito, bueno, pues a atender a quien lo necesite. Estamos al servicio público para poder bueno, pues resolver cualquier cuestión, teniendo en cuenta que lo que hemos hecho es un resumen. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero en todo caso es un resumen de todos los datos de los que disponemos. Así que, bueno, pues para finalizar quisiera reiterar el agradecimiento a las 3 diputaciones, a FECSIDE, a Gobierno Vasco y al SPRI por el apoyo continuado que nos ofrecen y el sentirnos muy útiles, porque utilizan nuestros datos en el plan interinstitucional de emprendimiento que lidera la ley de Madariaga, y ya con ello pues le cedo la palabra a nuestra directora de Emprendimiento y Transformación Digital de Gobierno Vasco para que cierre y clausure esta presentación. Es que ricasco, Rey. Te has vuelto a dar la vuelta al nombre, pero bueno, no pasa nada. Es que... te sale. Es que...
Voy a sugerir que te lo cambien, sí, el equipo del observatorio. Bueno, egun guztioi eta ongi etorriak eta hasteko zorionak Maria, zorionak zuri eta zorionak talde guztiri, porque bueno, ya sé que lo difícil que es realizar estos esfuerzos, este trabajo y el día que presentáis el GEM, sé que es un día muy importante para todo el equipo, así que zorionak por el trabajo que habéis hecho. Eta placer handi bat da niretzat berriro hemen egotea, zurekin GEM 2022ko txostenaren aurkezpenean. Eta eskertu nahi dizuet ona hurbiltzeko esfortzua egin duzuelako, ze Mariak esan duen moduan, batzutan ez da erreza mugitzea, eta online zaudetei bebai. María lo decía y yo lo tenía preparado con un humilde, creo que no es una presuntuosidad decir que Euskadi es un ecosistema emprendedor de referencia y tras su exposición quizás poco que añadir, pero para recapitular o quizás destacar los tres o cuatro mensajes positivos que para nosotros definen la actual situación económico-empresarial del segmento estratégico emprendedor. Y como ella también decía, un ámbito que se revela muchas veces como motor de la innovación y el empleo, especialmente en estos momentos de incertidumbre energética, de todo el lío inflacionista que tenemos, ¿no? Por un lado, en primer lugar, que el ecosistema emprendedor vasco está en los primeros puestos y lidera la valoración estatal, el NECI, superando la media Unión Europea de la valoración de Estados Unidos, por ejemplo. Por primera vez, las mujeres emprendedoras superan a los hombres, en la comunidad autónoma del País Vasco, aunque, como bien decía María, si profundizamos, pues también hay muchas sombras en este titular. La actividad intraemprendedora se ha recuperado. Nosotros desde el Gobierno, desde las instituciones, creemos mucho en la actividad intraemprendedora y para nosotros es una buenísima noticia. Y, por último, el que la intensidad emprendedora naciente se mantenga, si bien es verdad que se deteriora la capacidad del colectivo emprendedor para consolidar sus proyectos. Detrás hay un montón de datos, pero quizás pues nosotros o yo me quedaría con esos cuatro mensajes en positivo alto. Eusko Jaurlaritzan uste dugu ekintzailea funtsezko palanketako bat dela gure ekonomia eraldatzeko. Horregatik gaur gure ikuspegia partekatu nahiko nuke zugaz. Foru aldundekin lankidetzan hainbat tresna ditugu gure ekosistema ekintzailea sustatzeko. BIC sarea, lurralde historiko bakoitzean presentzia duena, Bind 4.0 berrikuntza irekiko plataforma, ekintzailetzari eta barnekintzailetzari laguntzeko programak, finantzak eta tresnak ala nola Basque Fondo eta aurrera elkargirekin lankidetzan. Gure ustez, ekintzailetza eta etorkizunaren zutabe bat, eta orain, bezalako zaitasun garaietan ere aukera handiak daude. Ekosistema ekintzaile sofistikatu batek aukera horiek baliatzen jakin behar du. Gu hala gara, eta horren froga dira Euskadin gure ekosistemaren dinamismoari ikusgarritasuna ematen dioten eragile ugariak. A principios de marzo del 2022, este mismo año, presentamos la nueva plataforma App Euskadi, que ofrece información actualizada sobre el ecosistema vasco de emprendimiento, tanto en términos de empresas emergentes como de otros agentes que lo conforman, visibilizando la actividad de los inversores, las incubadoras y aceleradoras privadas y, por supuesto, los BICs. Según este mapa del ecosistema vasco, podemos decir con orgullo que Euskadi es un importante hub de emprendimiento tecnológico con más de 900 empresas de base tecnológica y o innovadora activas con sede en nuestro país. Estoy convencida de que una mayor precisión y transparencia en los datos no solo mejora la conectividad del ecosistema local vasco, en este caso, sino que también permite la elaboración y evaluación de políticas e iniciativas de apoyo y ayuda a posicionar a Euskadi en el mapa internacional como un nuevo y prometedor hub de emprendimiento avanzado. De ahí la importancia que, como decía María, otorgamos a los datos del GEM, Comunidad Autónoma del País Vasco, año tras año, desde hace 18 años, ¿no? Este esfuerzo colectivo no hace más que demostrar que es el momento de visibilizar y legitimar el valor que tiene la persona emprendedora innovando, creando empleo e incluso en muchos casos siendo líder de cambios sociales y disruptivos. Porque no son solo las grandes corporaciones, sino también los y las pequeñas emprendedoras quienes están tirando del mundo de la sostenibilidad a través de innovaciones tecnológicas que dan soluciones a nuestro tejido productivo. Me gustaría finalizar de nuevo agradeciendo el trabajo del equipo del Observatorio Vasco del Emprendimiento, Euskal Ekintzailetzaren Behatokia, compuesto por la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto, Mondragón Universitatea y los colaboradores de las dos universidades también de Cataluña.
gracias a quienes el proyecto GEM, Comunidad Autónoma del País Vasco, es una realidad desde hace casi 2 décadas. Datorren urteetan begira, Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa berritu egin da eta ekintzarengandik gertu egongo gara. Eskerrik asko zuen arretagatik eta laster arte. Bueno, pues con esto finalizamos. Muchas gracias, Leire Madariaga, de nuevo, por acompañarnos un año más. Espero que sean muchos. Y bueno, reiterando el agradecimiento a los compañeros del Observatorio Vasco de Emprendimiento, José Luis González Pernía, nuestro director técnico, Iñaki Peña, Alaitz Zabala, Valerit Chistov, Rebeca Martín, Jon Hoyos, Aimar Basáñez, Nerea González y David Urbano. Algunos los tenemos aquí y otros no han podido estar, y agradecer a las personas que nos seguís online y que bueno, pues que estamos a vuestra disposición, como he dicho, para cualquier cuestión que tengáis. Eskerrik asko.